20:30 en otra materia, si no me equivoco. Sí, cableado. De cableado, ok. Bueno, arrancamos entonces hasta las 20:30 y de ahí, bueno, saltan a la otra materia, ¿no? Tal como les había anticipado ahí por el aula virtual, por Moodle, el próximo lunes tendríamos el examen de lo que es C, ¿m? Y el recuperatorio sería el próximo jueves. ¿Ustedes el lunes les viene bien el horario de las 21 horas o prefieren a las 19? Tenemos cursado a las 19. Tienen cursado, ok. Entonces lo definimos para las 21. ¿M? Profe, Sí. charlando con los compañeros, como que se nos ha hecho medio larga la materia. ¿No habrá posibilidad del recuperatorio después de las vacaciones para poder prepararnos bien? Sí, podría ser. En realidad tendría que plantearlo con el director, porque tengo que presentar las materias, las notas, perdón, tengo entendido el próximo viernes. Pero bueno, podría quedar pendiente aquellos que tengan que recuperar. ¿Mm? Sí, realmente estaría muy bueno. Sí, no, yo particularmente no tengo problema. Como consejo, por ahí a algunos les viene bien esas 2 semanas, digamos, que tienen de receso para seguir practicando ese tipo de cosas. Pero para otros les suele ser un poco más complicado. ¿Por qué? Porque no le dedican tiempo, se olvidan, digamos, por ahí, y cuando se reanudan las actividades, se encuentran con el recuperatorio y se encuentran con que ya se habían olvidado en esas 2 semanas, digamos, de los temas. Por eso la idea era hacerlo lo más corto posible, es decir, del lunes al jueves, por ejemplo. Si no, el día viernes, si es que ustedes el día viernes no tienen ninguna actividad y quieren hacerlo el día viernes. Entonces, Mi, espere que pregunto en el grupo a ver si los demás compañeros opinan lo mismo. mi intención era eso, justamente para que lo tuvieran corto los temas, porque si no, por ahí se pueden llegar a olvidar y después, digamos, les genera mucho más complicaciones. Pero bueno, no importa, trátenlo ustedes y el lunes me lo confirman, no es necesario, digamos, que me lo digan ahora. Chárlenlo, plantéenlo en el grupo y el lunes, cuando nos reunamos para el examen, lo terminamos de definir, lo terminamos de charlar. ¿Ah? ¿Les parece? Sí, lo consulto en el grupo a ver qué me responden. Sí, sí, no hay problema, no hay problema. Plantéenlo, piénsenlo y el próximo lunes lo terminamos de definir. No perdón, no escuché qué es lo que pasó. ¿Quién paga el asado? La verdad que estaría bueno el tema de la El último que entró, Pablo. No, ¡Uy! Retiro lo dicho. lo que me habían planteado ahí Martín era que el recuperatorio, en vez de ser el próximo jueves, como yo les había comentado desde un principio, la idea era dejarlo para después del receso del invernal. Pero yo por ahí les aconsejo que no sea tan largo, porque si no se olvidan de los temas. Y alguno, digamos, que por ahí puede haber entendido la materia, puede usar esas 2 semanas para hacer práctica, practicar y mejorar, digamos, en cuanto a los contenidos. Pero hay algunos otros que si no tienen el apoyo o el acercamiento de alguien que los oriente, en este caso mío, o incluso de algunos de ustedes, de algunos compañeros que pueden llegar a ayudarlo, se puede llegar a olvidar de los temas en esas 2 semanas y después le va a ser más complicado recuperarlo. El tema es que la semana que viene todos los profesores, no todos, miento, tenemos varios parciales, o sea que rendimos el lunes y después tenemos que seguir rindiendo un par más. No, y aparte, Bueno, si no llegamos para este lunes, ya para el jueves o viernes rendir igual. Sinceramente, yo le tiro la estadística ahora. Si aprueban uno o dos, el examen va a ser mucho, profe. Por lo que hemos estado hablando en el grupo, estamos bastante perdidos y sinceramente rendirlo el jueves, el viernes, creo que va a ser más de lo mismo. En 4 días, que encima tenemos otros exámenes, tenemos un final en el medio. No bueno, no creo hay que... problema. No hay problema, terminen de charlarlo con el grupo. Y si quieren, bueno, lo podemos pasar para la primera semana, digamos, el primer lunes sería cuando retomemos las actividades, si quieren. La otra opción es que estuvimos charlando que nos apruebe a todos directamente. Bueno, sí, claro, esa sería la más beneficiosa, digamos, para ustedes, pero no creo que sea muy beneficioso para mí, sobre todo si se llegan a enterar las direcciones, los directivos me van a pedir explicaciones y no las voy a tener, en realidad. Nadie se enteraría, profe, no sabe el problema. No, siempre hay alguien que se entere. Siempre hay alguien. Bueno, lo vemos. Eso lo del recuperatorio no hay ningún problema.
ocupémonos, si les parece, que nos está quedando 1 hora 20, en hacer un breve repaso de los temas que hemos visto hasta ahora y ustedes me van haciendo preguntas. ¿Les parece? Sí, sí, claro. Ok, bueno. Si no me equivoco, lo más complicado, lo que más se les tiene que estar complicando a ustedes, seguramente, son los últimos temas que hemos visto, que es la integración o la incorporación de lo que es funciones o subprogramas en C, ¿sí? Y cómo poder empezar a trabajar con funciones y ya mezclado con algunos otros temas, con algunos otros conceptos, como por ejemplo arreglos. ¿Sí? Creo que va por ahí la cosa, o estoy muy equivocado. Profe, disculpe, una pregunta Sí. antes de empezar ya con los temas en sí. ¿Cómo sería el examen? Si bien adelantó algo por el mensaje que envió o que lo que había puesto ahí en Moodle, ¿sería parte teórica y también un ejercicio? ¿Cómo estaría distribuido? Es exactamente igual a como fue en pseudocódigo, donde hay una parte que es de verdadero y falso, otra parte que seguramente ustedes van a tener que pensar en cuanto a una asociación, por ejemplo, puede que les dé una porción de código y ustedes van a tener que, y 2 o 3 opciones de enunciado, y ustedes van a tener que decir cuál es el enunciado que corresponde a esa porción de código que yo les estoy dando. ¿Entiendes? O al revés, puede que les dé un enunciado y les dé 2 opciones de código, es decir, 2 programas distintos, y ustedes van a tener que marcar cuál es el programa que coincide con el enunciado. ¿Sí? O encontrar errores, por ejemplo. Esa sería la segunda parte. Y la tercera parte sería resolver un ejercicio. Ese ejercicio, ¿qué va a contener? Bueno, va a contener toda la teoría, no toda la teoría, sino que es la práctica de esto de lo que hemos visto las 2 últimas clases y lo que vamos a repasar hoy, que es funciones con arreglo. Ok, no sería tan extenso entonces la parte del ejercicio. No, extenso no, a no ser que se les complique de cómo pasar como parámetro un arreglo, si no tienen en cuenta el paso de parámetros por valor, paso de parámetros por referencia, si no tienen en cuenta todas esas particularidades, que eso sale de la práctica que hayan tenido en este tiempo. Ni más ni menos, más allá de lo extenso o no que puede llegar a ser, porque a lo mejor la resolución óptima de ese ejercicio son 10, 15 líneas, no más que eso. Pero por ahí, si se les complica en cuanto a la comprensión del enunciado y cómo aplicar las herramientas, y sí, pueden llegar a estar 1 hora, 1 hora y media, digamos, tratando de resolver. ¿Se entiende? Ok. Bien. ¿Les parece que arranquemos con un breve repaso y después revisamos, si quieren, algunas dudas que pueden llegar a tener ustedes? Profe, Bueno, una consulta. Sí. ¿Estructura y uniones también lo explica hoy? No lo voy a agregar eso. No lo voy a funciones. agregar. No. Si tenemos tiempo, les voy a dar una breve introducción a ello, ¿sí? Pero no va a haber nada de ejercitación de eso. Así que no va a haber nada de ello. Sí puede llegar a haber a lo mejor una pregunta o 2 preguntas de verdadero o falso, pero es sumamente simple. O sea, perfecto. ¿qué es una estructura o qué es una unión, por ejemplo? Algo así. ¿Entiendes? Sí, profe. Ok, bueno, veamos este ejemplo. Acá tenemos una función main, ¿sí? Que es la función principal, y tenemos 3 variables que yo estoy creando. Una variable a la cual le estoy asignando el valor 100, una variable f, a la cual le estoy asignando el valor 100.60. Imprimo los valores, esos valores, ni más ni menos, bastante simple, y después, ¿qué hago? Estoy llamando a una función. Esa función se llama función-con parámetros, y le estoy pasando justamente como parámetros las variables a y f, ¿sí? Es decir, que le estoy pasando los valores 100 y 100.60. Si vemos la función, ¿qué particularidad hay en cuanto a esta función en la llamada? Esta función, si yo les hago la pregunta de que si esa función devuelve un valor al programa principal, ¿ustedes qué me responderían? ¿Devuelve o no devuelve algo al programa principal? Bien, al programa principal esta función... Devuelve un valor, pero no se le asigna una variable particular del programa principal. No devuelve valor. Al programa principal, así como está la llamada a la función, no devuelve ningún valor. ¿Por qué no devuelve ningún valor? Porque la llamada a la función no forma parte de ninguna expresión. Con lo cual, si esa función devolviera algún valor, no tenemos a quién asignárselo.
¿sí? Entonces, como hemos hecho la llamada esta función quiere decir que no devuelve nada al programa principal. De hecho, si vamos a la cabecera de la función, el tipo de dato que devuelve esa función es un void. ¿Sí? Eso nos está indicando que la función no devuelve nada. Con lo cual, si no devuelve nada, dentro de la estructura, dentro de la codificación de esa función, no vamos a tener la sentencia return, que es justamente este caso. Siempre que la función no devuelva nada, ¿se le asigna el void adelante? Claro, no es que se le asigne void, sino que acuérdense que a la función yo le tengo que definir acá en la cabecera el tipo de dato que va a devolver. Si yo le coloco void, quiere decir que esa función no retorna nada. Bien. ¿De acuerdo? Con lo cual, si yo acá coloco un return, ¿sí?, de algo, por ejemplo, el valor 150, acá estoy cometiendo un grave error. ¿Por qué? Porque estoy definiendo que la función no devuelve nada, sin embargo acá estoy tratando de hacer un return. ¿De acuerdo? Perfecto. Bien. Ok. Tampoco sería bueno, o mejor dicho, tampoco es correcto hacer esto. Es decir, si yo le estoy indicando a la función que tiene que devolver un valor return, no colocarle la sentencia return. Y por ende, si yo estoy definiendo que esta función tiene que devolver un valor entero, no puedo hacer la llamada de esta forma. ¿Por qué? Porque si la función va a devolver un entero, se lo tengo que asignar a alguien. En la respuesta de esa función se la tengo que asignar a alguien en el programa principal. ¿Sí? Esto es similar o igual, por así decirlo, a lo como era en pseudocódigo. ¿Ah? Exactamente igual. Bueno, veamos la cabecera. Hicimos la llamada a la función en el programa principal y le estamos pasando dos parámetros, A y F. Bueno, obviamente esa función nos tiene que recibir. Yo acá lo estoy colocando, o estoy renombrando, por así decirlo, como parámetro-A y parámetro-F. Fíjense que cada uno de esos parámetros tienen tipo de datos distintos que se relacionan con los parámetros que están con los cuales ha sido llamada esa función, es decir, A y F en el programa principal. Bien, esos parámetros dentro del cuerpo de la función yo los puedo utilizar de la forma que yo quiera. En este caso, por ejemplo, le estoy modificando el valor, le estoy asignando al parámetro A 200 y al parámetro F 200.60. Y vuelvo a mostrar los valores. Ahora, ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto que los parámetros tienen distintas formas de ser pasados justamente a las funciones? Una de las formas de pasarlo es pasarlo por parámetro, por valor, y la otra forma es pasarlo por referencia. ¿Sí? Bien, la forma esta que nosotros lo estamos pasando es justamente por valor. ¿Qué significaba que pasáramos un parámetro por valor a una función? Que la modificación que pudiera llegar a sufrir ese parámetro dentro de la función, ¿sí?, no afectaba al parámetro asociativo en el programa principal. ¿Sí? Es decir, que estas modificaciones que estamos haciendo en la línea 7 y 8, como los parámetros han sido recibidos o han sido pasados por valor, no se van a ver modificados los valores de la variable A y F en el programa principal. ¿Esto queda claro o no? Sí, profe. Sí, bueno. Es fundamental cuando les hago esta pregunta. ¿Por qué? Porque si llega a haber ejercitación en referencia a esto y ustedes no lo responden bien, se les arma, digamos, una bola de nieve. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que si yo después en el programa principal intento usar ese valor, si no tengo en cuenta si el parámetro asociativo en la función perdón, ha sido modificado o puede haber sido modificado, se les puede hacer una bola de nieve que lo siguen arrastrando hacia abajo, digamos. Bien, entonces, en este caso, dijimos que al ser parámetros que han sido pasados por valor, las modificaciones no se ven afectadas a los parámetros asociativos. Veamos si esto es así o no. Si yo compilo y lo ejecuto, fíjense que acá me muestra. Este printf que está acá dice que los valores antes de la llamada a la función son 100 y 100.60, es decir, es el printf que está en la línea 21 en el programa principal. Los valores en la función es el printf que está en la línea 10, es decir, dentro de la función.
Fíjense que acá ya los valores de los parámetros asociativos son 200 y 260. Ahora, después que retorna la función esa al programa principal, hay otro printf que es en la línea 26, que me vuelve a imprimir los valores originales. Y eso confirma que esos parámetros fueron pasados por valor. ¿Sí? Bueno, ahora le vamos a agregar otro parámetro más a esta función. Le vamos a agregar el parámetro b, que es el que está en la línea 18. ¿Sí? Ahora, a este parámetro no lo vamos a pasar por valor, sino que lo vamos a pasar por referencia. Para pasarlo por referencia, yo le tengo que anteponer en la llamada a la función, le tengo que anteponer el número, el ampersand adelante del nombre de la variable. ¿Sí? Obviamente tengo que agregar otro parámetro más en la cabecera de la función. Y a este le voy a llamar parámetro-b. Bien. En la llamada a la función tengo que anteponerle el ampersand ¿sí? Pero en la cabecera de la función a ese parámetro, para identificar que lo estoy recibiendo como por referencia, tengo que anteponerle el asterisco. ¿Sí? Esto es similar a la nomenclatura que usábamos en pseudocódigo. La única diferencia es que en pseudocódigo usábamos palabras más castellanizadas, es decir, ent, sal o ent-medio sal, ¿sí? Que significaban entrada-salida o salida o entrada-sola. Bien, si yo a ese parámetro quiero usarlo, ¿sí? O quiero modificarle su valor, tengo que anteponerle igual el asterisco adelante. Es decir, que acá yo lo que estoy modificándole es el valor al parámetro, ¿sí? Es decir, lo mismo que estoy haciendo con el parámetro A y con el parámetro F, ¿sí? Si yo quisiera hacerlo con el parámetro B, lo tengo que hacer anteponiéndole el asterisco, ¿sí? Y acá yo les había aconsejado que cada vez que usemos un parámetro que es, a ver, denme un segundo, chicos, ¿ah? Bien, mil disculpas, chicos. Bueno, dijimos, si yo les había aconsejado que siempre que usemos el parámetro que es pasado por referencia dentro de la función, lo encerremos entre paréntesis, ¿sí? ¿Para qué? Para que no se nos preste confusión, digamos. Entonces, yo acá, el parámetro b que trae como valor el valor 300, ahora yo lo estoy modificando en A500, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si yo, esa modificación que estoy haciendo en la línea 9 va a afectar directamente al parámetro asociativo en el programa principal, es decir, a la variable b. ¿Por qué? Porque el parámetro ha sido pasado por referencia. Si esto nosotros lo imprimimos, le voy a agregar acá justamente la impresión de esos valores, para que veamos las diferencias. ¿Me van siguiendo hasta acá o no? Después de la doble barra, en el print de la línea 22, ¿por qué le puso B? Ahora veo. Dame un segundo. ¿Qué hice? ¿Acá me decís vos? Sí, ahí. Sí, no, me he equivocado. Ahí Es por ciento de, digamos. Es el tipo de dato de la variable, ¿no? Bien, veamos si esto es así o no. Veamos a ver si afecta directamente al parámetro asociativo fuera. Y fíjense que acá efectivamente es así. Antes de la llamada a la función que imprimo los valores, la variable b contiene el valor 300. En el programa principal, el parámetro asociativo, que es parámetro b, ¿sí? De la línea 9, me imprime el valor 500. Y después de la función, ¿sí? Vuelvo a imprimir los valores de las variables, pero la variable b ya ha sido modificada. ¿Estamos? Esto es ni más ni menos que lo mismo que habíamos visto en algún momento en pseudocódigo. Entonces, acá ¿qué estamos viendo? Ni más ni menos estamos viendo cómo usar una función
¿sí? Esa función no devuelve nada al programa principal, ¿sí? ¿Por qué? Porque la hemos definido como void. Y a esa función le estamos pasando 3 parámetros, de los cuales 2 de ellos son paso de parámetro por valor y el tercero es paso de parámetro por referencia. ¿Estamos? Bien. Sí, sí. Hasta acá, ¿alguna pregunta en particular o no? ¿Esto se entiende o no? ¿Se entiende que podemos tener más de una función? ¿Sí? No necesariamente tenemos que tener una sola función, como acá hemos creado nosotros. Tranquilamente podemos tener más de una función nosotros, ¿sí? ¿Puede estar ubicada arriba o abajo de la función principal? A ver, si yo creo el cuerpo de la función, esto me obliga, digamos, a tener que hacer otra explicación, pero no importa, yo lo voy a hacer igual. Mirá, vamos a usar... Si yo elimino esta función de acá y la coloco abajo, fíjate qué va a suceder cuando yo lo compile. Cuando yo lo compile, cuando llega a la ejecución, ¿sí? Cuando llega el momento de la llamada a la función, el compilador ha traducido desde la línea 1 hasta la línea 16. Cuando llegó a la línea 16, esto no lo encontró hacia arriba. Y él no se da cuenta, no sabe que esa función está definida en la línea 24 para abajo, ¿sí? Si yo quiero poner todas mis funciones después de la función main, lo que tengo que hacer es poner la cabecera de la función antes. ¿Sí? Es decir, la cabecera de la función, solamente la cabecera de la función, definirla al principio, antes de la función main. Entonces, cuando llegue la llamada, cuando el compilador llegue a traducir la llamada a la función, él ya sabe que en la línea 5, esto fue una función, es decir, es una función. El cuerpo de la función sabe que está en la parte de abajo del programa. ¿Se entiende o no? Sí, sí. Sí. Pero no sería tan eficiente, digamos, de alguna manera. Mejor ponerla siempre arriba. A ver, yo no los he querido complicar con esta particularidad. ¿Por qué? Porque siempre nos hemos manejado con una función, a lo sumo con 2 funciones, como mucho, ¿sí? Pero si es un programa extenso, lo suficientemente largo, que está compuesto seguramente por más de una función, es decir, por muchas funciones, tener todas las funciones acá adelante, es decir, el cuerpo de la función acá arriba, ¿sí? De todas las funciones, es medio engorroso, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno arranca leyendo el programa desde la función principal, es decir, del main, ¿sí? Entonces, capaz que nos tenemos que mover hasta la línea 1000 para encontrar la función main, es decir, el cuerpo principal de la función, del programa. ¿Se entiende? Entonces, todo de la línea 1 hasta la línea 1000 son funciones, ni más ni menos. Entonces, lo que se hace en esos casos es poner el cuerpo, los cuerpos, o mejor dicho, el cuerpo de todas las funciones. Entonces, acá tendríamos una función que se llama función, ¿sí? Otra función que devuelve un float que se llama otra-fs, y así sucesivamente, ¿se entiende? Donde el cuerpo de las funciones está en la parte inferior. ¿Vamos? Entonces, a la hora de llegarte a abrir el programa, leer la codificación del programa, lo más probable es que en las primeras líneas de la codificación nos encontremos con la función main. ¿Vamos? Y ya vamos a tener un pantallazo general de que esa función main trabaja también con estas 3 funciones, es decir, función-parámetro, otra que se llama función y otra que se llama otra-fc, donde el cuerpo de las funciones están en la parte de abajo. ¿Estamos? Ustedes, por ahora, no se compliquen con esto, solamente tanto la cabecera como el cuerpo de la función, ténganlo en la parte de arriba. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Sí, sí. Okay. Bueno, buenísimo. Ahora, esto que hemos usado son funciones, ni más ni menos, con parámetros de variables simples. Ahora, ¿cómo hacemos para... bueno, a ver, hagámosle un cambio a este programita, a esta función, hagamos que esta función devuelva algo. ¿Les parece? ¿Qué pasa si yo a la función le defino que tiene que devolver un entero? Habíamos dicho que tiene que existir, en ese caso, sí o sí, una sentencia return.
¿Mm? Yo voy a devolver, por ejemplo, parámetro A más el nuevo contenido del parámetro B. ¿Sí? Esta sumatoria me genera un número entero. Bueno, esa sumatoria, cuando termine la ejecución de la función, por ende yo tengo que asignárselo a alguien o devolverlo o mostrarlo por pantalla. Es decir, tengo que hacer algo con lo que me devuelve esa función. Bueno, yo en este caso, por ejemplo, voy a mostrar lo siguiente. El resultado de la función es, dos puntos, pongo la secuencia de caracteres y ahí voy a colocar la llamada a la función. Imagínate. ¿Entiendes? Bien, ¿qué me va a mostrar por pantalla el printf que tengo en la línea 24? ¿Qué me va a devolver? O sea, ¿qué me va a mostrar por pantalla? 200 más, lo de la línea 200 13. más 500. Exacto, lo que me está retornando la función. Y la función me está retornando 200 más 500. ¿Vamos? Veamos si esto es así. Bueno, efectivamente ahí está, el 700. ¿Sí? No le he puesto un salto de línea, pero se lo vamos a poner ahora. Bien, por lo que veo esto se entiende, digamos, no es nada complicado. Tranquilamente esta llamada a la función yo se lo podría haber asignado a una variable que se llame a lo mejor resultado, o esa llamada podría haber sido parte, digamos, de una sentencia un poco más complicada. Pero bueno, en este caso yo lo que hice fue meter un printf, ni más ni menos. ¿Ah? Bien. Bueno, dicho esto, ya pasaríamos al siguiente estado. Ahora veamos, si les parece, la utilización de funciones, pero pasándole como parámetro arreglos. Esto creo que lo habíamos visto en la clase pasada. Recuerden que esto lo que estoy haciendo es un breve repaso, ni más ni menos. ¿Ah? Bueno, acá tenemos, fíjense, una función main, donde tenemos un arreglo que se llama justamente arreglo, que al momento de crearlo le estoy asignando ciertos valores. En este caso son 6 valores. Bueno, y también estoy pidiendo que el usuario me cargue por teclado el valor para una variable en particular, que es la variable A. Y después, tanto el arreglo como el contenido de esa variable que previamente ha cargado el usuario por teclado, se los paso a una función. ¿Sí? Esa función se llama buscar y un bajo valor. Fíjense la forma en la que paso el arreglo, lo paso con el nombre solo. ¿Sí? No es que le tengo que poner los paréntesis, nada por el estilo, solamente el nombre solo. Ahora, veamos la cabecera de la función. La cabecera de la función, fíjense que estoy recibiendo justamente un parámetro, un arreglo como parámetro. ¿Sí? El primer parámetro es un arreglo. El segundo parámetro, ¿qué es? Es un valor entero, básico, ni más ni menos. Es una variable atómica, mientras que esta es una variable más compuesta, por así decirlo. Bueno, esto tiene la lógica de ir recorriendo el arreglo ese y ir evaluando si el valor este que yo estoy pasando como segundo parámetro se encuentra dentro de ese arreglo. Es por eso que a medida que voy recorriendo el arreglo con este for, ¿sí? Voy preguntando acá si cada uno de los elementos del arreglo coinciden con ese valor que estoy buscando. ¿Sí? En caso que coincidan, ¿qué hago? Al índice, es decir, a la posición donde se encuentra, se lo asigno a una variable posición. Y esa variable posición, el contenido de esa variable posición es el que retorno. Es decir, que esta función se encarga de retornar la posición donde se encuentra el segundo parámetro que le estoy pasando, en caso que se encuentre dentro de este arreglo. ¿Sí? Esto creo que era, si no me equivoco, Era el ejercicio. Es un ejercicio del práctico, ahí está, bueno. Sí. Buenísimo. Entonces, por ende, si esta función retorna algo, ¿sí? Fíjense que lo que estoy retornando, ¿qué es? Es un char esto. ¿Sí? No, en realidad no es un char, esto debe ser un int. Es un entero lo que tiene que retornar. Ah, ¿el char de qué es? ¿Caracteres? Es carácter, exacto. Bien. Me surgió la duda esa porque... Exacto. Tiene que coincidir porque si no, digamos, nos iba a dar un error. ¿Ah? Bien. Bueno, y ahora en el programa principal evalúo que es
si el resultado, ¿sí?, es distinto de -1, porque fíjense que la variable posición la habíamos inicializado en -1, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si no se dio ninguna coincidencia, es decir, que el valor no se encuentra, lo que va a retornar esta función va a ser un -1. ¿Sí? Y bueno, en el programa principal estoy evaluando que si es igual a -1, voy a mostrar un cartel que diga no se encuentra dentro del arreglo. ¿Sí? El valor que ha ingresado por teclado no se encuentra dentro del arreglo. Ahora, si el resultado es distinto de -1, quiere decir que el valor se encuentra dentro del arreglo y se encuentra en esa posición justamente, en el valor que tenga la variable resultado. ¿Mm? Bueno, si esto nosotros lo ejecutamos, ahora yo voy a ingresar que si el valor 60, por ejemplo, y bueno, esto me dice que el valor 60 no se encuentra dentro del arreglo. ¿Mm? Si lo vuelvo a ejecutar, voy a ingresar un valor como por ejemplo el 13, ¿sí? Y esto debería decirme que el 13 se encuentra y se encuentra en la tercera posición, es decir, 0, 1, 2, 3, es decir, en la tercera posición. Bien, ¿alguna pregunta en cuanto a esto? Sí. Bien. ¿Por qué en el programa principal, por qué hace la declaración de variables en 3 líneas si todas son enteras? No, bueno, es para poder explicárselos mejor, nada más que por eso. Bien. Tranquilamente, digamos, los podría haber puesto en una sola línea si son todos de tipo entero. Perfecto. Bien, ¿son conscientes de que este arreglo tranquilamente podría ser bidimensional o tridimensional? ¿Qué significa que sea bidimensional? Significa que es una matriz, ¿sí? O tridimensional también sería una matriz, nada más que con otro formato, digamos, es decir, con 3 dimensiones. ¿Sí? Y arreglo, de la misma forma, se lo podría pasar como parámetro a esta función. ¿Sí? Con la única diferencia de que, bueno, obviamente tengo que cambiar la lógica, es decir, acá ya tiene que recibir un arreglo de 2 dimensiones. ¿Sí? De 2 o de 3 dimensiones, dependiendo del parámetro que pase. ¿Sí? Es muy probable, ¿sí?, que algo de esto, que con este formato, digamos, tenga el ejercicio del examen, es decir, que ustedes tengan que usar funciones a las cuales le van a pasar como parámetros arreglo, ya sea uni, bi o tridimensionales, ¿sí? Y adentro de esa función ustedes van a tener que hacer una cierta lógica, ¿de acuerdo? Como en este caso, que lo que estamos haciendo es que estamos buscando el segundo parámetro que está recibiendo esta función dentro de este arreglo. ¿Sí? Ok, profe. ¿Podría compartirle después el código ese? Sí. Yo se los voy a pasar como archivos, ¿sí? Así como está el .cpp, se los voy a pasar ahora por mail. Otra consulta. Sí. En el caso de que yo al arreglo, en este caso, no especifique, no le cargue los valores así, sino que, por ejemplo, yo voy a utilizar un arreglo bidimensional de m por n, Sí. ¿verdad? Sí. Y entonces con un scanf para ingresar cuánto va a valer m y cuánto va a valer n, o sea, cuántas filas y cuántas columnas. Al momento de colocarle el valor asociativo en la función, creo que ¿qué valor tendría que ir dentro de los corchetes? Bien. Ahí lo que te conviene hacer es lo siguiente, crear variables globales, se llaman. ¿Sí? Es decir, crear variables globales. Es decir, en este punto, acá vos tendrías que crear 2 variables globales y esas variables globales son las que tienen que ir en este tamaño, en esa dimensión. ¿De acuerdo? Y a esa variable vos le vas a asignar un valor dentro del main, digamos, a través de un scanf. ¿De acuerdo? Es algo que yo no se los he enseñado porque ya tendría que explicarles qué es una variable global y cuál es la diferencia, digamos, entre una cosa y otra. Es decir, cuál es la diferencia entre este tipo de variable y esas otras variables globales, ¿sí? Pero esa intención que vos tenés es muy buena y eso es lo que realmente se hace. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo creo
codificaciones como esta, por ejemplo, estoy atado a una dimensión en particular. Es decir, que mi programa siempre va a tener que trabajar con arreglos, en este caso, de 6 elementos. Pero lo que vos estás planteando es generalizarlo, y eso es lo ideal. Claro, exactamente. ¿Sí? Si querés te puedo tirar una mano, si vos lo intentás, yo te tiro una mano, ¿sí? Pero no me gustaría generalizarlo para el grupo. ¿Ah? Bueno, profe. Bueno. Ok, pero está bueno porque es la forma en la que se hacen esas cosas. ¿No? Bien, ¿alguien tiene alguna duda con respecto hasta esto que hemos visto? ¿O algo del pasado, incluso, que quiere que revisemos? Profe, ahí cuando define arreglo y carga los valores, ahí exactamente en esa línea, yo quiero definir una variable de 3×3 y quiero ponerle 3 valores a la fila y 3 valores a las columnas, o perdón, los 9 valores. ¿Cómo debería hacerlo? ¿Deberían ser 2 corchetes? Exacto. ¿No? Lo que vos planteas es esto, si no me equivoco. Matriz. Perdón, a ver, acá lo tengo. Lo que vos estás planteando es esto, es decir, y acá querés asignarle los valores, justamente, ¿no es cierto? Exacto. Ahí los valores o sea, con los valores que yo ya conozco de la matriz. Bien. Si no me funciona esto, vamos a intentar de esta forma. Bien, veamos si esto es así o no, ¿sí? Lo vamos a probar. Es decir, yo voy a recorrer ahora. Voy a recorrer el arreglo haciendo un PRINEF. ¿Profe, no le falta un corchete en la línea 24? En la línea 24, ¿no? Tengo ahí los dos grupos. No, perdón, 3, sí. Perdón. Era de 3×3 que me habías planteado, no sé si eras vos o otro compañero. Sí, está bien ese. Ah, ok. Bien. Bueno, veamos. Vamos a imprimir los valores de la matriz. Y ahora voy a hacer esto. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Bueno, veamos. Bien, no sé si me están siguiendo hasta acá. Sí. Colóquele, si no, en el PRINEF el salto para que lo coloque en modo matriz. Nada más que lo quiero hacer por línea en realidad. Por eso no lo he... Bueno, veamos si esto va a funcionar o no va a funcionar. Debería funcionar. Es probable que tenga algún error. Pero bueno. Yo estoy acá utilizando tres índices distintos, digamos, para poder recorrer la fila, la columna y las profundidades. ¿Sí? Ni más ni menos. Bueno, después que termine... ¿No va en el PRINEF el ampersand adelante, no? No, en el PRINEF no. Bien.
Si te parece, hagámoslo de 2 para poder dibujarlo mejor. ¿Mm? Vamos a hacer de 2 dimensiones, para que visiblemente sea mejor. Bien. Veamos si esto funciona. Bueno, a ver, matriz no está declarada, dice. Un picón acá. O no. O era con los parentes, con los corchetes. A ver. Es que le tendría que asignar ahí a J los valores. ¿Qué valores? Y ahí 3 y 3. No. No. A ver, lo vamos a omitir esto, a ver si lo asigna, digamos, de forma secuencial, porque la asignación, digamos, debería ser secuencial, pero no sé el ordenamiento. A ver. Ahí no iría un 3 adentro de ese corchete. Por ejemplo, 3 y... perdón, 3 y 2. Ahí es la declaración de la matriz. Dos filas, 3 columnas sería. Por eso, pero eso es lo que quiero reflejar con esto. No me acuerdo cómo se hace el agrupamiento. Creo que es así. Es decir, es un vector dentro de un vector, digamos. Ahí, a ver. Creo que es así. No le gusta tampoco. ¿Qué dice? Expression. Si esto ya me está Si diciendo, no, cambia la coma del medio por un punto y coma o saca no, no porque te lo corta, digamos, y no sabe qué es. ¿Ves? No, es coma. ¿Entiende? Es decir, yo acá lo que estoy tratando de armar es un arreglo dentro de otro arreglo, digamos. ¿Sí? Donde esto, digamos, es un elemento, por así decirlo. Uh-huh. Lo más lógico sería que hacemos esto. Es decir, que sean las llaves. Pero tampoco le gusta. La verdad que nunca he hecho asignación de... Siempre que hemos usado... Siempre que hemos usado matrices, la hemos cargado... Bueno, si hacemos esto, no tiene sentido. A ver. Pero ahí ya no me mostró. El trimestre, ¿por qué no me mostró el trimestre? Mientras y tiene que iterar hasta dónde. Profe, ¿por qué pone 2 por 3 si son 3 por 3? No, son 2 filas. El primer corchete son filas y el segundo son columnas. ¿Sí? Esto tiene 2 filas. Esta es una fila y esta es otra fila. ¿Sí? Esta fila tiene 3 columnas compuestas por los valores 1, 2 y 3. La segunda fila, que es esta fila, tiene 3 columnas igual compuestas por los valores 4, 5 y 6. Bien. ¿Sí? Así es como sería, digamos. Bueno, veamos por qué no entra acá. Vamos a comentar el resto del código. Bueno, no tiene...
Esto no lo tengo guardado, creo que lo tengo guardado en documento. Bueno, esto lo vamos a guardar como bien, ahí está. ¿Sí? No sé si se entiende. Sí, profe, buenísimo, buenísimo. ¿Sí? Bueno, Sí, sí. esta es la forma, digamos. Lo que tuve que hacer es guardarlo como, ¿por qué? Porque me tenía cachado, digamos, guardado la ejecución del resto del código y no la versión actual que tenía. ¿Mm? Bien, entonces, de esta forma ustedes pueden crear una matriz, ¿sí? Y preasignarle valores, digamos, al momento de la creación de la matriz. Y entonces, de esa forma se evitan el scanf. Pero, ¿qué sucede? Que, bueno, esto obviamente es muy estático, por así decirlo. A diferencia de esto, por ahí lo que yo les aconsejo hacer es que usen el bucle este para poder cargarle valores a la matriz, pero para no estar cargándolos todos por teclado, utilicen la función random. ¿Vamos? Sí, sí. Perfecto. Para poder cargarle valores, digamos, entonces evitan tener que hacer toda esta historia. ¿Ah? Bien. Bueno, ¿algo más en particular que quieran que veamos? ¿Quieren que... Profe, ¿se puede devolver por referencia o por valor alguno de los valores que del arreglo, por ejemplo, que tiene 6 arreglos, pero yo tengo 5 valores? ¿Se puede hacer eso? Sí, por supuesto. Ya. Yo voy a hacer lo siguiente, si les parece. A ver, para no desorientarnos un poco. Bueno, esto lo voy a dejar. Bueno, lo voy a dejar así. Si te parece, vamos a crear un nuevo archivo para no estar toqueteando ese, porque si no. Bien, vos lo que me comentabas era lo siguiente, es decir, vos tenés un arreglo, vamos a usar este mismo arreglo, ¿sí? Vamos a seguir manejándolo con ese mismo arreglo. Y tu intención es, recuerden que el arreglo se pasa como parámetro cuando se pasa como parámetro a una función, ese arreglo va por referencia, con lo cual cualquier modificación que sufra algún elemento de ese arreglo dentro de la función, se va a ver afectado el elemento asociativo en el programa principal. ¿Qué significa esto? Fíjense, lo vamos a hacer bastante simple. Es decir, yo al arreglo, a la función, le voy a pasar, voy a crear una variable que se va a llamar, la función le voy a cambiar el nombre, y se va a llamar mi función ahora, ¿sí? Para no generar inconveniente con el nombre y el objetivo, digamos, de la función. Bueno, yo le voy a pasar a esta función el arreglo completo. Bueno, esto lo voy a dejar. A este arreglo que yo estoy recibiendo en la función, le voy a modificar el valor. A ver, vamos a hacer esto. Esto lo voy a borrar. Y le voy a modificar el elemento que se encuentra en la posición 2. Le voy a asignar el valor 100. ¿Sí? Con lo cual, antes, y ahora sí, a ver si lo puedo copiar de acá. Vamos a imprimir el valor del arreglo, ¿sí? Antes de la función y después de la función. Entonces dijimos que y 3.6 vamos a mostrar el valor del arreglo antes de llamar a la función. Después vamos a mostrar el arreglo después de la llamada a la función. Acá vamos a mostrar el printf con un salto de línea.
¿Me van siguiendo lo que voy haciendo o no? Sí, profe, sí. Ok. Bien, y acá que dice que tengo que retornar una posición, como todavía no lo tengo, yo le voy a poner un 10, digamos. Bueno. Y esto, arreglo, a ver, funciones con funciones. Con arreglo modificado. Bien, ahí me muestra el arreglo, fíjense que es el valor original que tiene el arreglo, 10, 11, 12, 13, 10 y 15, y después el arreglo, después de haberlo llamado a la función y habérselo pasado como parámetro a la función, y ahora fíjense que el segundo elemento, el tercer elemento en realidad, el que ocupa la posición 2, que en la función se le asignó el valor 100, ya fue modificado, ¿sí? Esto hay que tener cuidado. Ahora, si ustedes en el programa principal, en la función, quieren retornar el contenido de algún elemento de ese arreglo, ¿sí? Que forme parte de algún cálculo, por ejemplo, si ustedes quieren devolver el último elemento de ese arreglo, ¿ah? El 6, qué sé yo, sumándole, qué sé yo, valor 15. A ver, todo esto se los estoy mostrando para que ustedes vean que pueden devolver el valor de uno de esos elementos con algún cálculo que ustedes quieran aplicar. ¿Se entiende? Después, en el programa principal, lo que yo voy a hacer es mostrar el resultado de esa función. ¿Mm? Y bueno, el resultado de la función, para ello tengo que imprimir justamente el contenido de la variable resultado. El valor devuelto por la función es, dos puntos, y el valor de resultado. Si yo ejecuto esto, ¿qué me debería imprimir acá? ¿Quién era el que me preguntaba de esta situación? Sería 30. 30, 15 más 15. Es decir, este 15 más el 15 que le he devuelto acá, que le estoy sumando acá. ¿Mm? Ok, bueno. Si lo ejecutamos, ahí vemos que el valor devuelto por la función es... Bueno, esto no me lo devolvió, porque algo debo estar poniendo mal acá. Resultado es entero, mi función, arreglo, mi función. Bien, le damos a ver por qué. Creo que no me lo devuelve, a ver. Vamos a compilar de vuelta, es 16, dice acá. ¿Por qué 16? Si el 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿por qué no hemos puesto 6 acá? Esto es 5. Ah, ahí está. ¿Sí? Es el último elemento, es el índice, digamos. Ahí está. ¿Mm? Me devuelve 30. ¿Estamos? Sí, profe, perfecto. Sí, sí. Ok. Bueno, háganme acordar que les tengo que pasar estos 3 archivos ahora, ¿sí? Es decir, esos 3 archivos que hemos visto hasta ahora son los 3 que les tengo que pasar para que ustedes tengan la herramienta, el contenido de lo que hemos visto hoy como repaso. ¿Mm? Bueno, ¿les parece que nos planteemos un objetivo? Es decir, veamos algún caso en particular para poder trabajar con arreglos a partir de un enunciado. Por ejemplo, acá tenemos este enunciado, dice, realice una función que reciba como parámetro 2 arreglos de valores enteros A y B, ¿sí? Así se deberían llamar, por ejemplo, esos arreglos. La idea es buscar los valores que se encuentran en ambos arreglos, ¿sí? Dicha función además debe, además de mostrar si cada uno de esos valores, las coincidencias, digamos, entre esos dos arreglos, ¿sí? Que cumplen dicha coincidencia, debe devolver al programa principal una condición que diga si se encontraron o no se encontraron coincidencias. ¿Se entiende el enunciado o no? Es decir, yo tengo que tener 2 arreglos, ¿sí? Se los tengo que pasar como parámetros a alguna función, y esa función se tiene que encargar de buscar las coincidencias que hayan entre esos 2 arreglos, ¿sí? Las coincidencias. Pero además de eso, esa información, digamos, de indicar si un número se encuentra dentro de otro arreglo o no,
La función tiene que devolver al programa principal un mensaje indicativo que diga si hubieron coincidencias o no hubieron coincidencias. ¿Mm? Bueno, arranquemos entonces. Yo voy a arrancar con algo que ya tengo, que es los include. ¿Mm? Los include. Y voy a arrancar con la función main. ¿Mm? Mi función main va a tener ahora dos arreglos, digamos. Yo, para hacerlo más fácil, es que se puede decir fácil, yo los voy a crear a esos arreglos como A, y voy a crear otro que sea arreglo B. ¿Mm? Y le voy a asignar valores ya fijos. ¿Mm? A este arreglo le voy a cargar, que sea, valores como el 20, le voy a cargar el 21, le voy a dejar el 12, le voy a dejar el 13 y le voy a dejar, no, el 13 no se lo voy a dejar, le voy a dejar un 15, y bueno, y acá le voy a poner un 30, y a este le voy a poner un 11, por ejemplo. Entonces, mi función debería buscarme las coincidencias entre estos dos arreglos, y las coincidencias que tengo acá son 3 por lo que veo, si no me equivoco, el 11, el 12 y el 15. ¿Vamos? ¿Se entiende la consigna o no? Sí, sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, vamos a llamar a una función entonces. Esa función, según el enunciado, dice que tiene que devolver algo al programa principal, ¿sí? Y es algún resultado, algo que me diga si hubieron coincidencias o no hubieron coincidencias. Con lo cual yo voy a crear una variable resultado que me va a contener la devolución de esa función. Bueno, esa función yo la voy a llamar coincidencias y le voy a pasar como parámetro los dos arreglos, el arreglo A y el arreglo B. Y esta función internamente tiene que buscar las coincidencias, mostrar carteles indicativos que digan si el valor 11 se encuentra, el valor 12 se encuentra y el valor 15 se encuentra, pero además tiene que devolver al programa principal un mensaje como que hubieron o como que no hubieron coincidencias. ¿Mm? Bien, entonces ya le estoy pasando los dos parámetros. Vamos al cuerpo de esa función. El cuerpo de esa función va a recibir dos parámetros. Yo le voy a llamar PA, ¿sí? Que tiene 6 elementos, y le voy a llamar PB, que también va a tener 6 elementos, es decir, son dos arreglos. ¿Mm? Bien, y fíjense que a la función le estoy diciendo que va a devolver un entero. Pues ya voy a ver el para qué, digamos, ese entero. Por ahora lo vamos a dejar así. Ahora voy a crear variables y que va a ser, bueno, lo vamos a dejar como índice, que va a recorrer del 1 hasta el 6. Pero voy a usar dos índices acá. Voy a usar, a este le voy a llamar índice 1 y le voy a llamar a otro índice 2. ¿Por qué? Porque la intención es la siguiente, es decir, pararme, a ver dónde tengo. Pararme en un elemento de A y empezar a recorrer B. Y así. Exacto, es decir, voy a pararme en este elemento de A y lo voy a recorrer todos los elementos de B para ver si se encuentra ese elemento. Después me voy a parar en el segundo elemento de A y recorrer todos los elementos para ver si se encuentran de B. ¿De acuerdo? Esa es la intención, digamos. Entonces, necesito dos índices totalmente distintos. Uno que recorra el arreglo A y otro que recorre el arreglo B. ¿Vamos? Bueno. Ahora vamos a usar el índice 2, que también es para el B, digamos. Bueno, y ahora lo que tengo que hacer, ni más ni menos, es que preguntar si el elemento de PA con el índice 1, ¿sí?, es igual a PB
con el índice 2. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer en caso que se cumpla esa condición? Mostrar un cartel en primera instancia. En primera instancia yo voy a mostrar un cartel que diga que tal elemento hay coincidencia con el elemento tal, le voy a poner, ¿sí? Hay coincidencia con el elemento, y ahí voy a imprimir el valor de PA justamente. Entonces, profe, sí. ahí en PB puso índice 1 en vez de 2. Ah, hay que poner índice 2. Ajá. Bien ahí, excelente. Bueno, entonces esto me va a decir que este ya se encuentra. Y como o ya también se podría poner en el printf el elemento tanto se encuentra en la posición tanto del arreglo tan del arreglo. Bueno, sí, sí, porque acá en esta instancia ya tenemos un montón de datos, es decir, ya tenemos el índice de uno y el índice del otro, ¿sí? Pero bueno, yo lo voy a hacer más genérico, es decir, yo voy a decir que tal elemento, es decir, que el 11, hay coincidencia en los dos arreglos, ni más ni menos que eso. ¿Estamos? Sí, y bueno, sí. y como ya se produjo esa coincidencia, ¿sí? Ya no hace falta seguir buscando. Es decir, cuando yo esté parado en el 12 del arreglo A y se produzca la coincidencia, no hace falta que siga comparando con el resto de los elementos de B. Es por eso que acá, ¿qué hago? Un break. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Entiendo. Ok. Bueno. Ahora, como dijimos que esta función tiene que devolver, ¿qué dijimos? Tiene que devolver al programa principal, tiene que devolver si hubo o no hubo coincidencia. Bueno, acá yo podría usar la misma lógica que usamos en la resolución de otro ejercicio, si no me equivoco, devolviendo si hubo o no coincidencia a través de un valor que pueda llegar a tomar la variable posición, por ejemplo. En vez de posición, acá yo le voy a poner encontró, ¿sí? Entonces, esta variable encontró la voy a inicializar como -1. Este -1, ¿qué significa? Que por defecto vamos a asumir que no hay ninguna coincidencia. Ahora, cuando se produjo una coincidencia, ¿sí? Cuando se produjo una coincidencia, a esta variable le voy a cambiar su valor y le voy a colocar un 1. ¿Sí? Entonces, después yo voy a devolver el valor de esa variable encontró. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Ni más ni menos que lo siguiente, que yo voy a preguntar después que devolvió la función que terminó su ejecución, voy a devolver esto. Es decir, que voy a preguntar en realidad si el valor del resultado es igual a -1, significa que no hubieron coincidencias. ¿Mm? No hace falta mostrar nada. ¿Mm? Ahora, si devuelve un valor que es distinto de -1, quiere decir que hubieron coincidencias. ¿Estamos? Es decir, lo estoy haciendo bastante simple, digamos acá, ¿no? Veamos si esto funciona o no funciona. Lo vamos a ejecutar. Bueno, esto le vamos a poner buscar coincidencias entre arreglos. ¿Mm? Creo que faltó un corchete adentro de la función. Puede ser, es muy probable. Y lo vamos a agregar acá. Bien, entonces dice que hay coincidencia con el elemento 11, hay coincidencia con el elemento 12 y hay coincidencia con el elemento 15. Y esto coincide, ¿sí? Y después, fíjense que muestra un cartel que dice hubieron coincidencias. ¿Mm? Bueno, modifiquémosle los valores acá. Veamos a ver si esto efectivamente funciona.
A esto le voy a agregar un 0, le voy a agregar un 0 y a este también le voy a agregar un 0. Lo vamos a volver a ejecutar y esto me debería decir de que no hubieron coincidencias. ¿Sí? Es decir, llamamos a la función hizo lo suyo, ¿sí? Como no hubieron coincidencia, no mostró ningún cartel indicando que había coincidencia, pero retornó al programa principal el valor de la variable encontró. ¿Cuál era el valor de la variable encontró? El -1. Y como eso fue el valor que se le asignó a la variable resultado en el programa principal, y con este if que habíamos hecho, me mostró el valor de que no hubieron coincidencia. ¿Se entiende esto o no? Sí, sí. Ok. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahora? Yo quisiera agregar en la función la variable contador para que me muestre el programa principal cuántas coincidencias hubieron. Perfecto. En la función vamos a crear una variable que se va a llamar contador y a esta obviamente la vamos a inicializar en 0. Cuando se produzca una condición, es decir, con una coincidencia, a contador la vamos a incrementar en 1. ¿Sí? Y después, si querés, ese contador en realidad es el que a vos te puede llegar a servir para devolver al programa principal. Claro. ¿Sí? Pero en su defecto acá habría que cambiar esto nada más. ¿Sí? Entonces, vamos a devolver, en vez de encontró, vamos a devolver contador, ¿sí? Y acá le vamos a cambiar la condición, preguntando de que si ese contador, ese resultado que me devolvió la función es igual a 0, quiere decir que no hubieron coincidencias. Ahora, si me devolvió un valor distinto de 0, hubieron, y acá vos seguramente vas a querer imprimir la cantidad de coincidencias, ¿no es cierto? Bien, sería así. Entonces, esto cuando se ejecuta, obviamente acá me va a decir de que no hubieron coincidencias. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente no hubieron coincidencias. Pero, si quiero hacer esto, es decir, forzar a que hayan coincidencias, esto me debería decir que hubieron 3 coincidencias. ¿Estamos? ¿Podrías mostrar la función? Sí. A ver, nada, igual, contador, encontró igual. ¿Para qué en ese caso? Pero en ese caso no me hace falta la variable encontró. Exacto. Claro. Yo lo he dejado acá, pero bueno, si quieren lo sacamos. Claro, porque ya se basa en la de contador. Exacto, en otra lógica, digamos. Bien. Pero eso depende, fíjense, ya esto no cumpliría necesariamente con el enunciado en sí. El enunciado dice que se indique si hubieron o no coincidencias. ¿Sí? Es decir, la función tiene que devolver si hubieron o no coincidencias. Ahora, si la función tiene que devolver si hubieron o no coincidencias, y en caso que hubieron coincidencias, decir cuántas coincidencias hubieron, ¿sí? Ahí sí, esto cumpliría con esa función, con esa condición, con ese enunciado, digamos. ¿Vamos? Ahora, enteramente para que cumple con ese enunciado, algún cambio tenemos que hacer acá. ¿Qué pasa si yo, fíjate, en vez de 20 acá, tengo un 11? ¿Cuántas coincidencias deberían haber ahí? 4. Es decir, dos del 11, una del 12 y una del 15, es decir, 4. Según esta codificación que tenemos acá, ¿cuántas coincidencias me va a mostrar? Y 3, porque cuando encuentre el primer 11 ya deja de iterar. Bien, entonces, para que me encuentre todas las coincidencias, ¿qué tengo que hacer? Sacar el break. Bien. Entonces ahí esto me va a mostrar 4 coincidencias. Pero vieron que hay un tema de seguir con el enunciado, ¿sí? Depende cuál es la lógica, cuál es el problema que se nos ha planteado. ¿Sí? Por ahí, digamos, esto está bueno y así es como se aprende mucho a programar. ¿Sí? Es decir,
buscándole estas distintas alternativas, estas distintas aristas, como nosotros vamos aprendiendo herramientas y lógicas nuevas. ¿Sí? Justamente. Y esto está bueno que suceda y está bueno que se lo planteen. Pero por ahí ustedes tienen que centrarse también en cumplir con el enunciado. Si el enunciado le dice que la función tiene que devolver un cartel o un mensaje indicativo si hubieron o no coincidencias, a veces muchas cosas no son necesarias hacerlas. ¿Sí? Esto, ¿por qué se los aclaro? Porque por ahí tenemos esa tendencia de enroscarnos demasiado en hacernos demasiadas preguntas, justamente. ¿Sí? Entonces por ahí empezamos a analizar otras alternativas y por ahí perdemos el foco de el objetivo que era el enunciado. ¿Vamos? Pero está bueno, digamos, que esto suceda porque eso les ayuda, digamos, a ir avanzando en el proceso de aprendizaje de lo que es programación. ¿Mm? Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra consulta, alguna otra duda? Por ahora no, yo por mi parte por ahora no. Ok. Bueno, recuerden que el tema de los prácticos los tienen que presentar. El práctico que ustedes tendrían que presentar con el contenido que hemos visto hasta ahora es este de funciones, justamente. Es decir, a ver. Ese creo que no era. Este. Es decir, ustedes me tendrían que presentar la resolución de los ejercicios que hace referencia a arreglos y a funciones, ¿sí? Es decir, el práctico de estructuras y uniones no lo tienen que resolver. Pero esto sí o sí ustedes lo tienen que entregar y tendrían que entregarlo antes del viernes de la semana que viene. No se los voy a pedir para que lo tengan resuelto para el lunes, para rendir, pero sí para el viernes de la semana que viene para poder completar con las notas de este primer semestre. Bueno, chicos, si les parece, cortamos acá y nos encontramos directamente el lunes. De estructura y uniones no vamos a ver nada. No tiene sentido que les dé un pantallazo general de lo que es una estructura, de lo que es una unión, porque eso por ahí a lo mejor incentivaría que meta una o dos preguntas de estructura y uniones y no me gustaría hacer eso. ¿Ah? Así que ustedes preocúpense de la práctica y de la teoría de lo que hemos visto en cuanto a lo que es la documentación hasta la página 31. ¿De acuerdo? Perfecto, profe. Bien, perfecto, profe. Ok. Entonces, ¿va a copiar los ejercicios? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Va a copiar los ejemplos que hay? Sí. O de última pase el SPP al mail a todos. O si quieres subirlo al Moodle. Como quieran ustedes, ¿qué les parece mejor? El Moodle es una buena herramienta para tenerlos. El chat no es tan estable. Bien, ¿a dónde quieren que se los suba? ¿En qué parte del Moodle? ¿En aviso o les parece que lo agregue en anexos de este módulo que estamos viendo? Sí, en anexos, justamente, para que quede ahí. Bien. ¿Ustedes se encargan de avisarle a los otros compañeros? Sí, por favor. Sí. Bien, denme un segundo que ahora mismo se los voy a subir. Espero que esto me deje subir extensiones.cpp, ¿no? Bueno, y si no los copie, los suben en un Word y listo. No. Extensiones TXT y las copias se suben igual y nosotros lo copiamos y lo pegamos en el programa y anda igual. Lo pasamos a CPP, exactamente. O un lindo virus y que nos caguemos todos por burro. Claro. Esa es buena también. Y ganas no faltan. Bueno, ahí creo que les he subido los... A ver. Funciones y esta estructura no. Función simple repaso. A ver. Vamos a subir.
Bien, ¿pueden entrar a anexos ahí y fijarse a ver si lo pueden ver? Ahí entro. Sí, ahí aparecen, profe. Ahí les he subido los 4 ejercicios esos que hemos visto ahora. ¿Ah? Bueno, si les parece, nos encontramos entonces el lunes a las 21 por acá por el mismo Moodle, ¿sí? Recuerden que no pueden rendir si no están conectados al... nos vamos a encontrar por Meet, por la misma plataforma, y recuerden que no pueden rendir por una normativa, en realidad, que tienen que estar conectados al punto de encuentro, digamos, es decir, la plataforma de encuentro que nosotros estamos usando Meet, para poder rendir el examen. ¿Eh? Así que o sea, el que no se conecta no rinde. Exacto, una historia así. Bien, por más que puedan entrar y resolver, digamos, el examen, no se los tendría yo que tomar como valedero. ¿Estamos? Estamos, profe. Bueno, chicos, cualquier duda que tengan, me mandan un mail, pero obviamente no me vayan a mandar un mail domingo a la noche, porque capaz que se los respondo el lunes cerca de las 10 de la mañana, y a esa altura y ustedes ya capaz que el problema o lo han resuelto o ya desistieron, digamos, del problema. Profe, qué exquisito. No, bueno, pero es por No, ustedes, chiste. es por ustedes en realidad. Es por ustedes, nada más. Sí, profe, está perfecto. Profe. Ok. Gracias. Bueno, chicos, mucha suerte y cualquier cosa me consultan, ¿eh? Gracias, profe. Perfecto. Un abrazo. Muchas Chao, gracias. gente.